Ok, sí se me escucha, ¿no? César confirma. Ya. Sofía, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta maldad en las mujeres? Ok, chicos, como verán, hoy vamos a hacer el último repaso de la primera unidad, que va a ser métodos de estudio de la célula. Como verán, es de mi autoría, pero acá le he puesto que es la fucking sección 10. La derivatura de biomol, acá está el poderoso César, y aquí estoy yo. Vamos a tocar lo que es el tema de microscopía, vamos a tocar todos los temas que se tocan ahí, vamos a ver los diferentes tipos de microscopios que hay, los de campo claro, los de campo oscuro, los de contraste de fase, los de polarización, los de fluorescencia y también los del confocal. También vamos a ver el microscopio electrónico, que vamos a encontrar también los microscopios de transmisión y de barrido. También vamos a hablar sobre la difracción de rayos X, que también es un método para estudiar la célula, la histoquímica, la inmunohistoquímica, la citoquímica y por último el fraccionamiento celular por parte de la centrifugación diferencial. Ah, y también esto, que es un estudio de la célula, que creo que me bloqueó con el número. Ignoren a qué 5, a qué 5, ya bueno. Ignoren que eso se me ha pasado. Y algunas preguntitas que no han sido netamente del material porque no hay preguntas de esto en teoría, pero sí hay una que otra que he sacado de algún lado. También hay una parte práctica, que esa es la parte de laboratorio, que la parte de laboratorio, para ser sinceros, es nada más y nada menos que partes del microscopio. Pero para el que quería teoría del microscopio porque se quedó dormido como yo en la primera clase de Nancy, ahorita lo vamos a explicar. Pero vamos a hablar de la microscopía. ¿Qué podemos decir acerca de la microscopía? Un poquito de historia es que bueno, empezó en 1590 con el primer microscopio creado por Charles Janssen y su padre. Entonces, simplemente recordar que el primer microscopio fue creado en 1590. También vamos a ver que Robert Hooke en 1665 publicó Micrografía. En esta obra, él documenta observaciones microscópicas. O sea, es una de las primeras obras que habla acerca del microscopio. Por eso es que él en esta obra habla sobre observaciones microscópicas. No sé si ven historia, pero de todas maneras lo voy a recargar. En 1670 vamos a encontrar que Anton van Leeuwenhoek observó por primera vez protozoarios y bacterias. Esto fue pues un avance, ¿no? Ya que antes se hablaba sobre observaciones microscópicas y luego se empezó a hablar de lo que fue observación de protozoarios y bacterias. Esto se le conoce como la primera vez, ¿no? Que se observaron ciertos microorganismos. Entonces, Anton van Leeuwenhoek es conocido como el padre de la microbiología. Microbiología. Y se le atribuye este título por ser uno de los primeros en hablar acerca de lo que son protozoarios y bacterias, acerca de microorganismos, porque antes solamente se había hablado acerca de observaciones microscópicas. Tenemos que en 1877, ya avanzando mucho más, vamos a encontrar que Ernest Abbe publica su teoría sobre la óptica del microscopio, que es una teoría en la que vamos a hablar sobre capacidades en las que se pueden mejorar acerca del microscopio, como su precisión, como su capacidad de resolución. O sea, ya estamos hablando de que se va a empezar a mejorar este aparatito que está acá, porque este aparatito de acá se usó por bastantes años. Este ya sea de paso es el primer microscopio. Y entonces vamos a hablar en este libro de cosas que podrían haberse mejorado. Tenemos en 1931 avanzando mucho más. Tenemos a Max Knoll y Ernst Ruske que inventaron el microscopio electrónico de transmisión. Este microscopio, ¿qué tiene de diferente con el primer microscopio? Ah, muy fácil, porque este primer microscopio fue un microscopio de luz. ¿Cómo así? Que en este tipo de microscopio se usaba la luz recibida o sea, los fotones que la luz nos brindaba. Pero ¿qué pasa con el microscopio electrónico? Ya no usamos los fotones que la luz nos otorga, sino usamos electrones. ¿Por qué? Porque los electrones tienen un movimiento mucho más rápido, esto por teoría cuántica va a comportarse como ciertos fotones, pero fotones con una onda de luz mucho más chiquito. Entonces, cosa que va a convenir al microscopio. Entonces, ya vamos a hablar acerca de otro microscopio, que ya es un microscopio de luz, sino un microscopio electrónico. Vamos a tener que, por último, en 1942, es desarrollado el microscopio electrónico de barrido. Entonces, de aquí a aquí, que vamos a encontrar casi una época del 70 al 30, que puede ser cerca de 60 años, vamos a encontrar que ya se pasa acerca de hablar de un microscopio de luz a un microscopio electrónico. Y es por eso que vamos a encontrar estas dos subdivisiones consecuentes: microscopio de luz y microscopio electrónico. ¿En cuáles vamos a conocer como microscopio de luz? Pues
vamos a conocer a los que vamos a tocar a continuación. Como primero vamos a conocer al microscopio de campo claro. Segundo vamos a conocer al microscopio de campo oscuro. Como tercero vamos a conocer al microscopio de contraste de fase. Como cuarto vamos a conocer al microscopio de polarización. Como quinto vamos a conocer al microscopio de fluorescencia. Como cuarto, no, como sexto, ya uno de los últimos, vamos a conocer al microscopio confocal, que no es nada más y nada menos una mejora del microscopio de fluorescencia. ¿Hay muchos más? Sí, hay muchos más, pero estos son los que vamos a tocar en la diapositiva, o al menos estas son las que tocaron Nancy y Clever en su diapositiva. En el microscopio electrónico que vamos a encontrar dos principales. El microscopio de transmisión y vamos a encontrar el microscopio de barrido. Estos también tienen ciertas iniciales con las cuales lo podemos conocer, como son el TEP y también el TEP. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es una diferencia acerca del microscopio de luz con el microscopio electrónico? Aquí ya lo mencioné un poco hace poquito nada más. Bueno, para ser claros en lo que es la explicación, el microscopio de luz es como que usa la luz que nosotros pues observamos. ¿Cómo explicarlo de una mejor manera? A ver, tengamos que la luz tiene una longitud de onda. Primero vamos a poner acá, ¿no? Que esta es una luz observable. Esta tiene una cierta longitud de onda. Esta longitud de onda, mientras más corta, va a haber una mayor resolución. Entonces, pongamos que esta tiene una longitud de onda, que no recuerdo hasta ahora muy bien el dato, pero aquí también vamos a encontrar que el microscopio electrónico va a usar los electrones. O sea, yo no voy a usar la luz que percibíamos, porque como que es luz observable o perceptible, sino el microscopio electrónico, en vez de usar esta luz, va a usar electrones acelerados en el vacío. Entonces acá lo puedo poner. Electrones acelerados en el vacío. Que estos electrones van a tener también otro tipo de longitud de onda. Esta longitud de onda va a hacer que ellos funcionen, va a hacer que ellos funcionen como un microscopio, pero como su longitud de onda es mucho más pequeño al de la luz, porque si ponemos acá longitud de onda de la luz es mucho menor a la longitud de onda de los electrones. Por eso es que hay una mayor resolución en lo que es el microscopio electrónico respecto al microscopio de luz. Entonces, esto de aquí lo vamos a poder ver un poquito más adelante, porque más adelante se va a hablar de esto. Así que si no lo comprenden ahora, yo voy a tratar de explicarlo de nuevo para que se pueda comprender. Y pues ahí voy a estar haciendo preguntas acerca o sea, de las dudas que ustedes tengan. Primero, para hablar del microscopio, vamos a tener que entender dos cositas que son fundamentales en el microscopio: el poder y el límite de resolución. Aquí lo pongo claro: el poder de resolución es la capacidad de distinguir con imágenes distintas dos cercanas. ¿Cómo así? Dice, la capacidad de distinguir con imágenes distintas dos cercanas. Aquí podemos tener una imagen representativa, donde vamos a tener dos imágenes que están muy cercanas. Pero ¿qué pasa? Que nuestro microscopio tiene cierto poder de resolución. Y entonces este microscopio, vamos a observar que estas imágenes, aunque estén muy cercanas, son dos. Son dos que están separadas, ¿no? ¿Y cómo lo podemos ver? Porque se ve acá, ¿no? Acá se ve, si ven a donde yo estoy rayando, se ve como que son dos separadas, solamente que están ahí juntas. Entonces, ¿qué podemos ver de estas tres imágenes? Podemos ver que acá hay un poder de resolución mucho mayor. A ver, espera. Acá hay un poder de resolución mucho mayor. Acá un poder de resolución mucho mayor que este, mucho mayor que este. ¿Por qué? Porque acá la podemos ver la misma imagen. Es la misma imagen.
solamente con un microscopio de poder de resolución diferente. Entonces, en donde hay mayor poder de resolución, ¿qué podemos ver? Podemos ver dos objetos que están muy cercanos, pero lo podemos ver como dos. En cambio, acá, que tiene un menor poder de resolución, pero no tanto como el último, podemos ver dos objetos que están así cercanitos. No se nota como que separados, pero sí se va a notar que hay una cierta separación. Y entonces con esto, con nuestro ojo humano, podemos detectar que estos pertenecen a dos objetos separados, solamente que nuestro microscopio no tiene tanto poder de resolución como para identificarlos como dos separados, pero nosotros podemos intuir eso. ¿Y qué va a pasar con este? Este tiene un poder de resolución mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque lo podemos ver, porque acá son dos objetos, o nosotros sabemos que son dos objetos, pero ¿cómo lo ve el microscopio? El microscopio lo ve como uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este tiene un poder de resolución mucho más bajo que los demás. Ahora, ¿qué pasa con el límite de resolución? Ya. El límite de resolución, primero vamos a notar, ¿qué es el poder de resolución? La capacidad de distinguir con imágenes distintas dos cercanas. Entonces vamos a subrayar. ¿Y ahora qué quiere decir el límite de resolución? Esta es la distancia mínima entre dos puntos que el sistema óptico puede resolver como separado. Acá la clave es entender distancia mínima. ¿Qué quiere decir? Lo voy a explicar acá. A pesar de que nosotros tengamos un gran poder de resolución, nuestro microscopio también va a observar que estas dos cositas de acá, supongamos que sean, no sé, dos células, que están muy juntitas. Uy, no formo, ya. Estas también van a tener cierta distancia, ¿no? Ya. Esta es la distancia mínima que tienen que tener estos dos objetos para que nosotros con nuestro microscopio lo detectemos como si fueran separados. Esta es la distancia mínima que tiene que haber. ¿Por qué? Porque si hay una distancia ya demasiado corta, ¿cómo sería? Supongamos, ¿no? Acá hay una mucho menor. Acá hay una distancia mucho menor. Ya. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que nuestro microscopio pueda tener un gran poder de resolución, la distancia que hay entre estos dos objetos es demasiado pequeña, cosa que nuestro microscopio lo puede detectar como si fuera un solo objeto. ¿A pesar de qué? A pesar de que tiene un gran poder de resolución. Entonces, a esto me refiero con es la distancia mínima entre los dos puntos que el sistema óptico puede resolver como separados. Hasta ahí solamente hemos hablado de dos puntos importantes que son el poder y límite de resolución. Entonces, ¿qué vamos a detectar? Que aquí podemos poner como conclusión, podemos poner que puntos que están más cerca ¿qué va a provocar? Que así haya un gran nivel de poder de resolución, el microscopio lo va a detectar como uno solo. Y ahora, este límite de resolución también va a tener una cierta formulita. Esta formulita, ¿cómo se llama? Esta formulita se llama la fórmula de... Aquí vamos a ponerlo acá. Lo voy a escribir. Esta fórmula no bien, pero está en el material y es importante que la sepan quizás. Pero la voy a dejar acá. Esta fórmula se llama la fórmula de Abbe. Y esta fórmula que va a detectar, va a detectar distancia, que esta es la distancia mínima. Allá. No, acá ya había notado lo de la fórmula de Abbe, ¿no? Me había olvidado. Pero vamos a moverlo acá. Aquí más ordenadito. Claro. Vamos a encontrar. Distancia mínima es igual a 0,61 por... Ay, no me acuerdo cómo se llama este símbolo. No sé, César, si me ayudas con el nombre de este símbolo. No recuerdo muy bien. Es... con el... ya. 0,61 por lambda entre n por el seno de teta. Y entonces, como para que ya esté un mejor desarrollado, esta distancia mínima va a ser 0,61, que esta 0,61 es una constante. Ese es el constante del medio del lente, pero que ya universalmente es 0,61 para la mayoría. Pero para los que lo quieran saber, este 0,61
es un K. ¿Qué es un K? Es una constante del medio del lente. Esto de acá es muy usado en fórmulas físicas. También por lambda, ¿qué significa lambda? Lambda significa la longitud de onda de la luz empleada. Recuerden que hace ratito hablamos de longitud de onda. Allá. Y justo mencionamos que la longitud de onda de la luz es mucho mayor que la longitud de onda que producen el movimiento de electrones en el vacío. Por lo cual, si hay una menor longitud de ondas de electrones moviéndose en el vacío, en lo que son electrones, en los electrones, en los microscopios eléctricos, ¿a qué va a querer decir? A que estos van a tener una mayor resolución. Bueno, creo que sí se puede entender. Si no, ahorita voy a preguntar qué pasa que no se entiende. Aquí tenemos n, que es el índice de refracción, que ya conocemos que n, lo podemos ver en física, n del aire, como datito, es igual a 1. También tenemos el del aceite, que no se lo dan en el mundo pleno, que viene a ser 1,5. También tenemos el n por seno de alfa, que esto conjuntamente viene a ser la apertura numérica del lente, que mide la calidad de la lente para concentrar la luz. Esta fórmula, también invirtiéndola, nos va a dar la fórmula del poder de resolución. Porque el poder de resolución es la capacidad de distinguir imágenes distintas como dos cercanas. Entonces, justamente es lo que va a explicar acá. Si nosotros invertimos esta formulita, ¿cómo nos va a quedar? O sea, nos va a quedar poder de resolución igual a n por seno de alfa entre lambda, vamos a ponerlo más ordenado, entre 0,61 por lambda. Solamente es la inversa de esta fórmula, ¿no? Ya, pero la inversa de esta fórmula nos va a dar lo que es la fórmula del poder de resolución. Y entonces nosotros, ¿qué vamos a tener en cuenta según esta fórmula? Vamos a llevarnos unas pequeñas observaciones. Como ya lo dije, ¿qué pasa con la longitud de onda cuando es el de la luz? Nos ponemos a pensar, ¿no? La longitud de onda de la luz es mucho mayor que la longitud de onda que nos puede dar electrones en movimiento, que es el principio básico de la microscopía electrónica. Entonces, si... no, está mal acá. Ya, ok. ¿Sí se me sigue escuchando, no, César? Ya. Entonces, si nosotros tenemos esto, ¿qué vamos a tener como conclusión general? Que hay una mayor longitud de onda, va a haber un mayor límite de resolución, pero a un menor longitud de onda va a haber un menor límite de resolución. Espérame un minuto, creo que un ratito. Ya volví ya. Ya, me había dado cuenta que acá cometí un pequeño error. Disculpen si no que tenía un pequeño inconveniente. Ya. Respecto a la relación entre longitud de onda y poder de resolución, ya. Esperen que voy a escribirlo de nuevo, sino para que se pueda entender. Ya.
Decía que por la fórmula, entonces si nosotros tenemos una mayor longitud de onda, vamos a tener un menor poder de resolución. Sí, porque antes lo había dicho al revés, creo. Y si nosotros tenemos una menor longitud de onda, entonces vamos a tener un poder de resolución mucho mayor. Eso va a explicar por qué la microscopía electrónica se puede ver mucho más nítido, mucho más claro, porque los electrones manejan una longitud de onda mucho menor a la que se maneja con la luz. Entonces aquí, para tener algunos datos también que nos brinda la PPT del profesor, vamos a tener que, respecto a lo que es el límite de resolución, nos van a dar ciertos datos. ¿Como cuáles? Como que el ojo tiene un límite de resolución de 0,2 milímetros y también esto es equivalente a lo que son 200 micrómetros. Y también vamos a tener el dato de cuánto es el de la luz, que este sí es 0,2 micrómetros. ¿Es micrómetros o cómo es, César? Claro, claro. Y este viene a ser 200. No. Ok, no creo que esto sea muy relevante. O sea, lo de la fórmula de Abbe, lo del poder y límite de resolución, yo lo considero importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender el principio básico de lo que es el microscopio. ¿Cómo es que, o sea, cómo nos va a explicar que los microscopios de luz sean mucho menos claros que los microscopios electrónicos? Entonces, hasta ahorita quiero preguntar, ¿hay alguna duda con respecto a lo que he explicado? ¿Hay dudas o se ha entendido? ¿Quién está por ahí? A ver, hasta ahora. Pero respondan, solamente Julián Moquegua. ¿No hay dudas? Ok. O no, no está todo claro. Ya pues, si no hay dudas, lo que voy a hacer es continuar con la explicación de los microscopios de luz. Sí, creo que viene a ser eso, ¿no? Ya. Microscopios de luz. A ver, esperen, que yo avanzo según el apunte también que he hecho para que ustedes puedan entender mejor. Ya. Quizás para que ustedes lo puedan entender un poquito más, un datito que noté acá, es que la longitud de onda de lo que maneja la luz está entre estos tamaños. Y también la longitud de onda que maneja el electrón está cerca de estos tamaños. Esto solamente va a reforzar lo que ya dije, que el movimiento de electrones en el vacío es mucho más pequeño que la luz visible. Quizás entender cómo los electrones funcionan como longitud de ondas es un poco complicado, ¿no? Pero esto es parte de la teoría cuántica, de cómo los electrones, su movimiento en el vacío se van a comportar como longitudes de onda. Y ya. Pero por ahora esa es la explicación de por qué el microscopio electrónico se puede ver mucho más que el microscopio de luz. Así que voy avanzando con lo que es el microscopio de luz. Ya. ¿Qué vamos a tener de cerca del microscopio de luz que ya dijimos? Ya. Pues que este microscopio de luz funciona con las ondas de fotones de luz. ¿Y qué vamos a tener acerca del microscopio de campo claro? Si verán, mis diapositivas no les suelo anotar mucho texto, pero en este caso lo he visto necesario porque la verdad es que la clase es netamente teórica. Acerca de ese primer tipo de microscopio de luz, que ya hemos visto acá una serie de listas de lo que vamos a ver, el primer tipo es el microscopio de campo claro. En la microscopía del campo claro, vamos a leerlo, la luz visible atraviesa la muestra y la imagen se observa directamente a través del ocular. ¿Esto cómo quiere decir? Ya. Lo voy a explicar, primero vamos a terminar de leer. Entonces, las partes que dejan pasar la luz se ven claras y las que las detienen se ven oscuras. ¿Esto cómo se puede explicar? Primero, tener en cuenta que dice acá, la luz visible atraviesa la muestra y la imagen se observa a través del ocular. Vámonos a una imagen aquí presentativa. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una luz, ¿no? Que va a atravesar la muestra. Y la imagen que nosotros vamos a observar es, o sea, la imagen de la luz que atravesó.
Entonces, por eso ponemos las partes que dejan pasar la luz, porque es la luz que atravesó, estas partes se van a ver claras. Pero las partes que no dejan pasar la luz se van a ver como partes más oscuras. Eso no quiere decir que se vea como un fondo negro, no. Sino que respecto a que, por ejemplo, si ellos tienen un color rosado, las partes que sí dejan pasar la luz se van a ver como un color rosado más claro, como lo podemos ver acá. Y las que no dejan pasar la luz se van a ver como una parte de más oscura, ¿no? Que justamente vamos a poder ver acá los detalles. Y si también notamos de por qué esto se puede ver así un poco rosado, esto es porque va a haber también, se van a tener que utilizar otras cositas. Como dice, así vamos a poder observar los detalles de la muestra sobre un fondo brillante. Aquí está la muestra sobre su fondo brillante. Esta es su explicación. Como digo, la luz pasa por acá y lo que nosotros observamos es toda la luz que atravesó de esta muestra. O sea, la luz que se atravesó va a tener como que un fondo más claro y la que no atravesó lo va a tener mucho más oscuro. Entonces, esto que nos va a ver, nos va a permitir dejar ver todo lo que ha atravesado, todo lo que la luz ha atravesado. Y esto va a salir como un fondito más claro, ¿no? Esto va a tener ciertas aplicaciones porque es el microscopio que más usamos en el laboratorio. Si queremos mencionar el microscopio de campo claro, es el microscopio más usado. Ya. Entonces, este es principalmente utilizado para observar estructuras celulares y microorganismos. Que esto es básicamente lo que nosotros observamos cuando vamos al laboratorio. Ya. Ahora, también tiene ciertas limitaciones, como por ejemplo que a veces el contraste no siempre es suficiente, por lo que puede resultar difícil observar muestras transparentes si no se tiñen antes. ¿Esto qué quiere decir? Mira, armamos nuestro, no, esto no es, armamos nuestra pequeña simulación, ¿no? Si acá nosotros dejamos una muestra y acá la luz va a atravesar, pongamos un amarillo, a ver, por acá, nunca uso amarillo, pero por acá, va a pasar toda la luz de acá, toda la luz a través de la muestra. Y acá está lo que nosotros observamos, ¿no? Y aquí nosotros vamos a observar a la luz que pasó. Y esta se va a ver mucho más brillante a comparación de la que no pasó, la que se quedó acá, que se va a ver como zonas un poquito más oscuras, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, en algunos casos podemos tener unas estructuras celulares que tienen cierto color, pero ¿qué pasa cuando hay estructuras que son transparentes? Allá, cuando son transparentes son mucho más difíciles de observar. Por eso es que, ¿qué tiene que pasar? Se tienen que teñir. Espera. Estas se tienen que teñir. ¿Por qué? Porque así vas a poder observar estructuras que son transparentes. Entonces, si tú no lo tiñes, va a haber una cierta complicación para observar estas estructuras que no tienen color. Por eso es como una limitación, ¿no? Entonces, resumen de qué podemos encontrar acerca del microscopio de campo claro. Que va a ser una luz blanca que va a iluminar la muestra desde abajo, como lo estamos viendo acá, desde abajo. ¿Y nosotros qué vamos a poder observar? Vamos a poder observar la luz que pasa. La luz que pasa es lo que nosotros vamos a observar a través del ocular. Y lo que no pasa, se va a ver, pero se va a ver como algo un poquito más oscuro. ¿Se entendió esto del microscopio de campo claro? Porque, bueno, quizás la explicación no está muy clara, pero quiero que entiendan la idea. Voy a tratando, explicando con mis propias palabras. No sé si hay alguna duda. César, ¿tú vas entendiendo? Ya. Aquí también podemos poner, ¿no? Uso de tensión para una mayor detección de estructuras. Detección de estructuras. Ahora vamos a pasar con lo que es la microscopía de campo oscuro, que es un proceso un poquito, algo un poco más alternativo. Es una técnica diferente. Esta técnica se utiliza un condensador especial que ilumina la muestra de una forma diferente, que es justo lo que estoy mencionando. Así como vamos a notar. Ilumina la muestra de una forma diferente. Ahora dice, solo la luz que se desvía al chocar con la muestra llega al ocular del microscopio. Y esto es importante que lo resaltamos. ¿Por qué? ¿Qué pasaba acá? Acá nosotros ¿qué observamos? Observamos la luz que atravesaba la muestra.
Ahora, ¿qué dice la de campo oscuro? Dice que solamente la luz que se desvía al chocar con la muestra es la que va a llegar al ocular del microscopio y lo que nosotros vamos a poder ver. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que el fondo se vea oscuro mientras que la muestra parece brillante. Y es básicamente lo que pasó acá, pero es un distinto mecanismo. ¿Por qué? Porque aquí nosotros observamos lo que pasaba a través de las muestras. En cambio acá nosotros ¿qué vamos a observar? Vamos a observar la luz que se desvió al chocar con la muestra. Acá hay un pequeño gráfico para que ustedes lo entiendan. ¿Qué pasaba en la microscopía de campo claro? Nosotros observamos lo que pasaba por la muestra. Este reflejaba una luz hacia el ocular que nosotros podíamos ver. Pero ahora, ¿qué va a pasar con la microscopía de campo oscuro? Que nosotros vamos a observar la luz que se desvió, no que atravesó, sino la que se desvió. Y este va a ser lo que vamos a observar. Se suelen observar ciertos fondos oscuros y lo que queremos reflejar aquí, lo que queremos observar, esto se va a observar de manera más clara. Es su mecanismo de cómo funciona. De campo oscuro, acuérdense que porque tiene un fondo oscuro. Entonces, por eso vamos a ver. Esto hace que el fondo se vea oscuro, mientras que la muestra aparece brillante. Si quizás, o sea, quizás no lo entiendan, la razón por la cual se desvía la luz es porque va a haber un condensador especial. Y este condensador va a bloquear la luz directa. O sea, la luz que llega por acá. Que este es el condensador, ¿no? Va a bloquear la luz directa y simplemente lo que va a hacer es que va solo la luz desviada por la muestra, o sea, solo esta luz desviada es la que se va a observar. Por eso es que la muestra brilla sobre un fondo oscuro. ¿Por qué? Por el uso de un condensador que va a cambiar las cosas. Y entonces vamos a hablar de sus aplicaciones. Esta tiene ciertas aplicaciones como permite observar detalles que normalmente no se verían en un fondo claro, porque se va a usar para observar muestras transparentes. Porque ¿qué pasaba en el microscopio de campo claro que vamos a poner acá? Cuando se trataba de sustancias transparentes, perdón, tenías que usar cierta tinción, ¿no? Ahí dónde está. Ahí. Cierta tinción. Pero ¿qué pasa en el microscopio de campo oscuro? En este microscopio de campo oscuro, las sustancias transparentes sí se ven. Y no necesitas usar esta tinción. Entonces, no es necesario, aquí lo vamos a anotar, primero que permite observar detalles que normalmente no se verían en un fondo claro. Segundo, no es necesario teñir las células para poder observarlas. Y también que esto se va a usar para ver ciertos organismos unicelulares y algunas estructuras internas de la célula. Ahora, una consecuencia directa de que no es necesario teñir las células para poder observarlas es que cuando nosotros solemos teñir las células, solemos matar organelas que todavía siguen vivas. O sea, parte de la célula que sigue viva la solemos matar cuando usamos, o sea, cuando las teñimos. ¿Para qué? Para observarlas, ¿no? Para darles color, para que sean más claros en el microscopio y lo podamos observar. Pero ¿qué pasa? Que si en el microscopio de campo oscuro tú ya no necesitas usar o sea, ya no necesitas teñir la célula, tú puedes llegar a observar células vivas. Esto es interesante porque va a chocar con un microscopio que vamos a ver mucho más adelante, que va a ser el microscopio de contraste de fase, que ese sí es especialmente para ver células vivas. En cambio, este no, este es una consecuencia de no teñir la célula. Entonces, si hablamos de observar células vivas, ¿quién va a estar más especializado en eso? Va a ser el microscopio de contraste de fase. Ahora, respecto al microscopio de campo oscuro, ¿me he dejado entender? ¿Está todo claro? ¿Hay alguna duda por ahí? Modesto, César, Yair. Yair, yo me interesa que aprenda Yair, mano. Después los demás no. No, mentira. Pero ya, no hay dudas entonces. Ok, voy a continuar. No, gente, la verdad es que pueden preguntar, no. Eso de Yair es un chistecito. Ok, ahora vamos con el microscopio de contraste de fase. Vamos a leerlo. Este es otro sistema, diferente ya al de campo oscuro y el de campo claro. Vamos a leerlo acá. Cuando la luz pasa por diferentes fases de la célula, no todas tienen la misma densidad. Entonces, por lo que la luz se va a retrasar un poco más en unas zonas que en otras. El microscopio convierte esas pequeñas diferencias de fase en diferencias
de intensidad o brillo, haciendo que las partes de la muestra se vean con distintos tonos de luz. ¿Cómo lo puedo traducir? Ya. Cuando tú quieres observar la célula, entonces va a atravesar, a través de ella va a atravesar una luz, por así decirlo, ¿no? Ya, vamos a cambiar esto por amarillo. Aquí, ya. Queremos observar una célula. Si no más arriba. Ya. Y esta va a atravesar una luz. Una luz va a atravesar. ¿Pero qué va a pasar? Va a pasar que va a haber algunas estructuras, algunas organelas, que van a tener una mayor densidad que otras. Vamos a graficar las que tienen mayor densidad como bolitas oscuras y las que tienen menor densidad, como o sea, como bolitas blancas, ¿no? Las que estoy marcando acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la luz va a detectar que hay zonas de diferentes densidad. Y entonces la luz se va a retrasar un poquito más que en otras. Eso que va a decir que se va a retrasar quizás en las que tienen mayor densidad y las que tienen menor densidad van a atravesar mucho más rápido. Pero ¿qué va a pasar? Las que tienen menor densidad se van a atrasar. Como tipo que la luz no va a pasar tan rápido como si la va a pasar en las que tienen menor densidad. Entonces, vamos a notar acá, ¿no? Cuando la luz pasa por diferentes partes de la célula, no todas tienen la misma densidad. Por lo que la luz se retrasa un poco más en unas zonas que en otras. Entonces el microscopio, ¿qué va a hacer? Va a convertir esas pequeñas diferencias de fase en diferencias de intensidad. ¿Esto qué quiere decir? Que supongamos, las que tienen mayor densidad se van a ver mucho más que las que tienen menor densidad. Entonces esto va a permitir que haya una imagen donde se va a detectar diferentes brillos, ¿no? O diferentes intensidades, haciendo que haya partes de la muestra que van a brillar un poquito más que otras y nos va a dar una imagen como esta, donde encontramos que hay partes que van a tener una mayor densidad, como partes que pueden tener una menor, ¿no? ¿Por qué? Porque el microscopio va a atravesar la luz, pero por la diferencia de densidades que hay entre estas estructuras, unas van a atravesar mucho más que la otra. ¿Y qué va a pasar con el microscopio? El microscopio va a convertir en diferentes tonalidades, en diferentes intensidades, haciendo que nosotros podamos ver una imagen donde una parte es más intensa que la otra. ¿Por qué? Porque la luz no ha pasado igual en toda la estructura. Entonces, esto es ideal para observar células vivas y también para visualizar ciertas estructuras internas. ¿Por qué? Porque acá simplemente tú vas a tener que reflejar la luz. O sea, no vas a tener que echar nada más de por medio o realizar algo más. ¿Por qué? Porque lo que funciona aquí es que tú vas a poder observar según la estructura, o sea, la estructura que vas a observar va a depender la densidad que tenga. Y como el microscopio, entre una mayor densidad va a haber una mayor coloración y entre una menor densidad quizás una menor, ¿no? O viceversa. Entonces esto te va a permitir observar células vivas, porque no es que eches algo o pongas algo para que funcione, no, esta es su función del mismo microscopio. Y lo que va a hacer el microscopio en sí es que va a observar estas diferencias de intensidades y pues lo va a reflejar en una imagen donde, como podemos decir, vamos a encontrar imágenes con más brillo y otras con menos brillo, o más intensidad y menor intensidad. Ahora pasamos a lo que es el microscopio de polarización. En la microscopía de polarización se va a utilizar luz polarizada. ¿Qué es una luz polarizada? Aquí lo voy a anotar. Una luz polarizada. Allá. A ver, allá. Es una luz que va en una sola dirección. Vamos a ponerla acá. Sola dirección. A diferencia de una luz no polarizada que va en muchas direcciones, como vamos a poder observar acá, 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 acá. ¿Pero qué es una luz polarizada? Es una luz que va en una sola dirección. No se desvía tanto como si lo hace una luz no polarizada. Entonces, ¿esto qué va a decir? Dice, cuando esta luz atraviesa ciertas muestras, algunas partes las cambian de dirección o de intensidad porque tienen propiedades diferentes según el lado por donde pasa la luz. ¿Esto cómo se puede explicar? Ya. Primero vamos a señalar y resaltar, claro, que va a usar, en la microscopía se utiliza una luz polarizada. Esta es una luz más ordenada que la no polarizada.
Entonces dice, cuando esta luz atraviesa ciertas muestras, vamos acá a hacer nuestra pequeña muestra. Cuando esta luz atraviesa esta pequeña muestra, esta muestra va a tener cierta estructura. ¿Por qué? Porque esta estructura no va a ser igual a otras estructuras. Ay, ya. Esta estructura va a ser diferente en el sentido de que, o sea, esta estructura se le llaman, ay, no se me fue el nombre. Ya, se le llaman estructura, primero que esto se le conoce como elementos anisotrópicos. ¿Qué es un elemento anisotrópico? Es un elemento que dependiendo por dónde pase la luz va a tener propiedades diferentes. Dependiendo de el lado por donde pase la luz tendrá cierto comportamiento, ¿no? Entonces vamos a poner será diferente. ¿Por qué? Porque este es como estos elementos que en todas estructuras no reaccionan igual. La luz puede pasar por acá y puede tener un comportamiento como que la luz se va para acá, ¿no? Pero si pasa por acá puede tener un comportamiento donde se va a poner como zigzag. O puede pasar por otro lado y va a ir de línea recta. O sea, esto se le conoce como elementos anisotrópicos, que son elementos que dependiendo de qué parte atraviese la luz, va a tener una dirección o propiedades diferentes. Por eso que acá que pongo. Acá pone, cuando esta luz atraviesa ciertas muestras, porque estas son muestras especiales, algunas partes la cambian de dirección o de intensidad. Algunas partes cambian de dirección o de intensidad. ¿Por qué? Porque tiene propiedades diferentes según el lado por donde pase la luz. Entonces esto ya es pues diferente, ¿no? A lo que habíamos estudiado antes. Porque habíamos visto que la luz comportaba igual, quizás reaccionaba, por ejemplo, en cómo reflejaba la luz y reflejaba la muestra, si la luz se desviaba, o en el caso del contraste de fase, donde la luz dependía de la estructura que estaba analizando, porque una estructura podía ser más densa y otra no. Ya, esta depolarización va a depender del lado que atraviese el elemento. Y este va a ser muy usado en lo que son estudio de cristales, de fibras y tejidos biológicos. Y también en lo que es geología va a ser usada para identificar minerales. Como lo podemos ver acá, quizás este es un compuesto que ha atravesado la misma luz. Es una luz que va en línea recta. Pero ¿qué pasa? Porque lo que pasa es que según las propiedades del compuesto, si la luz pasa por acá, este puede tener un comportamiento diferente, lo cual puede hacer que tenga una tonalidad de intensidad diferente en el microscopio. Por eso vemos zonas oscuras, vemos zonas claras, vemos zonas oscuras, vemos un poquito más claras y oscuras. ¿Y esto por qué? Porque la naturaleza del elemento es así. Entonces, esta es usada en geología para identificar minerales. ¿Por qué? Porque algunos minerales tienen estos comportamientos. Algunos minerales son estos elementos anisotrópicos, donde te vas a dar cuenta que quizás no es lo mismo observar un mineral que se ve completamente en un color monocromático, por así decirlo, con otro mineral que se ve con colores diferentes. Entonces ahí vas a usarlo para identificar minerales. Identificar minerales que son elementos anisotrópicos. Entonces, esto también va a ser usado en lo que es la parte de microscopía, en lo que es tejidos biológicos, en lo que son fibras, en lo que es la investigación de ácido ascórbico, porque esto está en la PPT, y también el colesterol. Pero creo que algo importante que sí tendrían que tener en cuenta es que este es útil en geología para identificar minerales. Entonces, hasta ahora se han entendido estos dos puntos porque los he explicado de largo. Díganme si han entendido, si hay alguna duda. César, entonces hasta ahora no hay problema, ¿todo bien? Ok.
Vamos a continuar, quiero ver si en el chat no hay dudas. No, bueno. Me está Julián, que va mi fiel seguidor. Oh, Julián, sí. Oye, ¿qué estás escuchando, mano? Durante mi clase. Sí, no, sí, no, escuché tú. Ya no voy a decir nada, no voy a decir nada, gente. Ustedes lo escucharon, yo lo escuché. Ya. Espérate, quiero ver si todo está yendo bien con mis apuntes. No, sí, sí. No que a veces tengo que usar uno que otro apunte. Ya. Ok. Vamos a hablar de lo que es los microscopios de fluorescencia. Ya literalmente estamos acabando con los microscopios de luz y ya con eso terminamos. Porque les dije, gente, esto es memorístico más que todo. Así que vamos a hablar de lo que son microscopios de luz, pero estos de fluorescencia. Estos van a tener una cierta propiedad. Este se llama la propiedad de fluorescencia. Que esta propiedad que dice, allá, este es, vamos a anotarlo. Antes de explicar qué es el microscopio de fluorescencia, sería importante que entiendan esto. Es una propiedad de algunas sustancias que cuando reciben luz de alta, vamos a ponerlo así nomás para abreviar, de alta energía, como cuáles pueden ser la luz ultravioleta o puede ser otra luz como la luz azul. Estas van a tener un comportamiento, van a devolver parte de esa luz, devuelven parte de esa luz como luz visible. En pocas palabras, brillan. Ejemplo, ya. Supongamos de luz azul, ¿no? Que es el tema justo que tocamos. ¿Qué pasa cuando un elemento que tiene propiedad de fluorescencia recibe luz azul? Que esta luz es creada artificialmente, ¿no? Ya. Ella va a absorber, va a detectar esta luz y ciertas estructuras van a devolver esta luz de manera brillante. Y es lo que nosotros vamos a poder observar en el microscopio. Entonces, esta es la propiedad de fluorescencia. Entonces, para tener el microscopio de fluorescencia, vamos a leer. Se usa una luz de una longitud de onda en específico. ¿Qué quiere decir con longitud de onda específico? Que son luces especiales, como las cuales mencioné, ya son las luces UV o la luz azul. Estas para iluminar la muestra y excitar moléculas fluorescentes. Como ya le dije, pongamos, células, tiene ciertas estructuras que tienen la propiedad de fluorescencia. Entonces, dice, excitar moléculas fluorescentes que hay en ella. Cuando estas moléculas se excitan, emiten luz de otro color, otra longitud de onda, como si brillaran por sí mismas. O sea, es una consecuencia de emitirles luz ultravioleta como luz azul. ¿Por qué? Porque la fluorescencia es una propiedad que ellas tienen. Y cuando tú las excitas con cierta luz, ¿qué van a hacer? Pues van a botar una luz hacia hacia el microscopio, que esta luz va, o sea, nosotros vamos a detectar a través de esto que estas estructuras brillan, como las podemos ver acá, brillan un poquito más, ¿no? O sea, acá podemos observar estructuras, todas las que podemos ver acá, podemos ver esto, podemos ver esto, podemos ver lo otro, pero también podemos ver estructuras que brillan un poquito más que otras. Entonces dice que esto nos permite observar estructuras muy específicas dentro de la célula. Claro, como le estoy diciendo acá, estructuras que son muy específicas dentro de la célula. Esto porque estas sustancias que tienen acá de fluorescencia van a ser ciertas sustancias que tienen los famosos fluorocromos. Fluorocromos. En pequeñas partecitas, ¿no? Pero ¿cómo se llama la propiedad en sí? Se llama fluorescencia.
Ya. Entonces tenemos aplicaciones, tenemos que esto es muy utilizado en biología celular y microbiología para estudiar la localización de ciertas proteínas y otras biomoléculas a través de marcadores fluorescentes. ¿Cómo así? Porque si nosotros vemos una estructura, quizás una pequeña proteína, y esta proteína tiene la propiedad de fluorescencia, o sea que en su estructura tiene fluorocromos, esto nos va a permitir que si la excitamos con cierta luz ultravioleta o cierta luz azul, vamos a poder observarlas en el microscopio, porque estas van a resaltar, van a tener como que un brillo diferente a otras estructuras que no tienen esta propiedad de fluorescencia, o sea, no tienen fluorocromos en su estructura. Entonces, por eso que dice que es usado para la localización de proteínas y otras biomoléculas a través de marcadores fluorescentes. Vamos a encontrar que la fluorescencia puede ser primaria y secundaria. A ver, para lo que es la fluorescencia primaria, es que es una fluorescencia natural. Voy a anotarlo acá. Fluorescencia natural. Esto es porque algunos pigmentos naturales que ya tienen fluorocromos en su estructura, podemos poner pigmentos naturales, no, sino con fluorocromos. Y estos que van a presentar la propiedad de fluorescencia. Y vamos a tener la fluorescencia secundaria, que esto es cuando los cuerpos presentan fluorescencia luego de haberse teñido con fluorocromos. Esto es diferente a la tensión que nosotros usamos en ciertos microscopios de campo claro, donde teñimos las células para que se vea. Acá no vamos a teñirlas para que se vean, acá vamos a teñirlas para que estos presenten fluorocromos, para que tengan la propiedad de fluorescencia, para que cuando sean excitados con ciertos rayos, con cierta luz azul, con cierta luz ultravioleta, estos van a reaccionar y van a brillar. Son como fluorocromos artificiales que nosotros le hemos puesto. ¿Para qué? Para encontrar ciertas proteínas específicas o ciertas estructuras. Entonces, ¿qué podemos poner en fluorescencia secundaria? Entonces es cuando, cuando los cuerpos presentan fluorescencia luego de haberles teñido con ferrocromos. Luego de haberlos, luego de haberles teñidos con fluorocromos. Y listo. Esto es lo que es fluorescencia y esto es lo que es el microscopio de fluorescencia. ¿Se ha entendido? ¿Hay alguna duda? Yair dice que está bien, pero no sé si me ha hecho alguna duda o que todo está bien. Aslin, ¿vas entendiendo? Andrew, ¿estás despierto, Andrew? Ángela, ¿estás despierta? Aslan, ¿quién es Aslan? Aslan Joaquín Abel, me suena. César, ¿por qué me mandas un like, weón? Si tú tendrás que estarme respondiendo. Sofía Salinas me está entendiendo, mano. Mi neta Sofía. Que ya de por sí mañana es su cumpleaños de Sofía Salinas, este repaso va para ella. Así que le diría que mañana falte a Biomol, la verdad, porque estaba muy aburrido. ¿Verdad? No he visto, pues, si estoy atendiendo, si estoy explicando. Ya. ¿Qué pasó, mano? ¿Me han vacado? ¿Qué? ¿Qué pasa, gente? Me han vacado, ¿no? Está mal. Ok. Vamos a hablar ahora de lo que es el microscopio de luz. Uno de los... Manos, Sofía se fue, se largó. Me dolió, mano. Ya. Ok. Uno de los últimos microscopios de luz que vamos a observar aquí va a ser los microscopios de luz confocal. Que esto es una técnica de fluorescencia mejorada. Vamos a poner acá. Técnica de fluorescencia mejorada.
Y esto ya, o sea, va a ser con los mismos componentes que tiene la propiedad de fluorescencia porque tienen fluorocromos en su interior. Y en este caso se va a utilizar un láser. Un láser que ilumina la muestra punto por punto. Así que vamos a anotarlo acá. Se utiliza un láser que ilumina la muestra punto por punto. En lugar de eliminar todo el área de una vez. O sea, ¿cómo se entiende esto? Van a ser mismos componentes que presentan fluorocromos, pero en vez de ser, ay no, se abre esta vaina. Sacamos ya. En vez de ser ahora una luz que llega así para todos lados, ahora va a ser una luz que llega desde un solo punto, un láser. Entonces este es un sistema especial de detectores que recoge solo allá, no, este es aparte. Allá va a haber un sistema especial de detectores que va a recoger solo la luz que proviene de ese punto. ¿Cómo así? Allá. Lo que pasa es que en el confocal, el láser, si bien es un solo puntito, eh, o sea, este es un solo punto, ¿no? Ya. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con la propiedad de fluorescencia? Que cuando tú lo excitabas, te botaba una luz para allá, ¿no? Porque una cosa es que tú excites a los fluorocromos con una cierta luz específica, o en este caso con un láser, estos fluorocromos te van a botar una luz brillante en diversos lados. ¿Por qué? Porque esa es la propiedad que ellos hacen. Pero te va a decir acá que hay un sistema en especial de detectores que va a recoger solo la luz que proviene de ese punto enfocado. ¿Esto qué quiere decir? Que si por accidente este láser excita a un componente que tenía fluorocromo y este se fue como por acá, por ejemplo, o de casualidad excitó a una célula cercana, a una partícula cercana que también tenía fluorocromos, ¿qué va a hacer este pequeño sistema? Vamos a poner acá. Este pequeño sistema solamente va a detectar la luz que proviene del punto específico a donde apunta el láser, no de otros puntos. Por eso es que esta técnica confocal es una técnica muy precisa, porque se va a encargar solamente de enfocar el punto que nosotros quisimos. Si se enfocó de otra manera un punto accidental, entonces esto ya no va a ser enfocado. ¿Por qué? Porque este láser va a ser tan preciso que la función de solamente recoger la luz que viene exactamente de ese punto es para eliminar cualquier luz o fondo borroso. ¿Por qué? Porque lo que te va a dar es una muestra muy exacta. Entonces, va a haber un sistema especial de detectores que solamente va a recoger la luz que proviene de ese punto enfocado, eliminando la luz borrosa de fondo. Ya. Entonces, como cualquier láser, no sé si han visto que los láseres llegan a moverse, ¿no? Ah, y esta es la razón por la que es importante que solamente enfoque un punto y no otros puntos que no se desean. Entonces este láser por un momento va a estar acá, por otro momento va a estar acá, va a estar acá, o sea, o sea, va a apuntar de manera diferente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener que toda esta estructura de acá se va a formar una pequeña capita. Entonces, que primero el láser va a crear lo que son capas, o sea, va a obtener capas, imágenes en 2D. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes una capa? Ah, o sea, tú ya tienes una parte, por así decirlo, si estás en un cuartito. ¿Qué pasa cuando tú ya tienes esta parte? Ah, fácil, puedes empezar por la otra parte. ¿Y qué pasa cuando ya tienes la otra parte? Ah, te puedes ir al otro lado de la pared. Y así vas enfocando y último enfocas este lado. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes capas? Vas obteniendo una capa, vas obteniendo otra capa, vas obteniendo otra capa, que en este caso son planos. Vamos a poner distintos planos. Entonces, en conjunto, estos van a formar estructuras 3D.
Por eso aquí, como aplicaciones, puse, se obtienen imágenes muy nítidas. ¿Por qué? Porque a pesar de que solamente sea un láser, va a haber luz que se va a reflejar de una manera u otra. Entonces, para que no se desee, o sea, para que se desee solamente detectar luz, que, o sea, que nosotros queríamos de un punto en específico, y si por si acaso se detecta, disculpen, otra luz, entonces va a haber un sistema especial de detectores que va a regular la luz que proviene solamente del punto que nosotros enfocamos y no de otros puntos. Entonces la luz y entonces la imagen que va a llegar al microscopio va a ser una imagen muy nítida y detallada. Entonces, imágenes muy nítidas y detalladas. Y además, el microscopio puede unir muchas de estas imágenes, muchas de estas capas, muchos de estos planos, para crear una reconstrucción 3D de la muestra. Para crear una reconstrucción 3D de la muestra. Y entonces vamos a poder observar que si en una capa observas esto, ¿qué pasa cuando lo observas del otro plano, no? El plano que está por acá, por ejemplo. Porque estamos observando de un plano, ponte, así, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya consigues otro plano que sea de un plano que está por acá? Ah, ya. Puedes ir formando, puedes ir juntando estas imágenes y formando imágenes 3D como las podemos ver acá, donde ya hay de diferentes planos. Hay de por acá, hay de por acá, hay de por acá, hay de por acá. Planos que llegan a una computadora y van a formar como pues una estructura. Entonces, hasta aquí se ha entendido lo que es el microscopio confocal para continuar ahora con otro punto que son los microscopios electrónicos. Por ahí César me dice que sí, cuando él me puede hablar. Jair me dice que sí, Julián Moquegua me dice que sí. ¿Quién? Pero, mano, tú no me puedes fallar, weón. Ya, ok. Vamos a hablar de manera corta acerca del microscopio electrónico. Ya. Este microscopio electrónico va a tener, o sea, va a tener no es la misma función que el microscopio de luz, pero ¿qué va a tener? Va a tener un diferente comportamiento respecto al microscopio de luz. Porque este ya no va a observar fotones de una luz visible, sino va a observar electrones, electrones acelerados en el vacío. Y esos electrones se van a comportar como una luz. Y si se comportan como una luz, tienen una pequeña longitud de onda. Pero ¿qué pasa con la longitud de onda que generan estos electrones? Estos electrones generan una longitud de onda mucho más pequeña que una longitud de onda de la luz. ¿Y esto qué va a provocar? Recordemos que estamos acá. Recordemos la formulita que por acá está, que por acá está, la formulita de A, que cuando es la inversa es el poder de resolución. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una menor longitud de onda? Tenemos un mayor poder de resolución. Entonces, es por esto que si hay una menor longitud de onda por parte de estos electrones en movimientos que van a funcionar como una luz, que van a tener este comportamiento similar a una luz, estos van a generar que haya un mayor poder de resolución por parte del microscopio. Vamos a encontrar lo que es el microscopio de transmisión TEM y el microscopio de barrido. Acerca de lo que podemos hablar del microscopio de transmisión TEM, que es algo breve, podemos decir, en esta técnica se utiliza un haz de electrones, que es lo que ya mencionamos, pero que este haz de electrones atraviesa la muestra. Entonces es importante tener que este atraviesa una muestra muy delgada, porque la muestra no vamos a atravesar una muestra que es muy gruesa, sino delgada. Cuando estos electrones pasan por la muestra, interactúan con sus partes, con sus diferentes partes, sus diferentes estructuras, lo cual les va a permitir una información muy detallada sobre su estructura interna y composición. Me explico con una imagen. Vamos a reflectarlo como luz. Electrones, ¿no? Electrones que funcionan como una luz, pero de manera chiquita es electrones. Estos electrones van a atravesar. ¿Y qué va a pasar?
los diferentes electrones van a interactuar con diferentes partes de la estructura. Por acá, si acá hay una estructura, va a interactuar con ella. Si acá hay otra estructura, los electrones van a interactuar con ella. ¿Y esto les va a permitir obtener una información muy detallada sobre la estructura interna y la composición. Sobre su estructura interna y su composición. Entonces, como una pequeña razón por la cual usar este TEN, que es un electrónico, es un microscopio electrónico de transmisión, este puede mostrar imágenes con una resolución muchísimo mayor que la del microscopio de luz, revelando detalles a nivel celular, a nivel subcelular y molecular, a diferencia del electrón de luz, que a pesar de que sí podía verlo del láser, que podíamos hacer imágenes en estructuras 3D, ¿qué va a pasar con el microscopio de transmisión? Allá, que no solamente podemos tener imágenes 3D, sino que también podemos obtener imágenes de una célula y también mejores imágenes de lo que es su estructura interna, hasta su composición. Entonces, también podemos obtener una resolución mucho más alta. Y algo similar con el electrón de barrido, pero este va a tener una diferente función. Ya. Este MEP es un haz de electrones que va a recorrer la superficie de la muestra punto por punto. Pero aquí tengan claro esto. Que dice que recorre la superficie de la muestra punto por punto. Solamente dice la superficie. Volvemos acá. Una luz enfocada nuevamente. Unos pequeños electrones que van a funcionar como luz. Estos electrones tienen cierta velocidad. Por algo funcionan como luz, ¿no? Ya, estos electrones ahora ya no van a ingresar al interior, sino van a estar en la superficie. Sí, así, así, así. Solo interactuando con la superficie. Entonces dice, es como si le escaneasen, ¿no? Entonces, cuando los electrones chocan con las superficies, se emiten otros electrones secundarios. Ellos chocan con las electrices, con la superficie, y esta superficie va a emitir otros electrones. Ya. Estos emiten otros electrones secundarios que son detectados por el microscopio. ¿Cómo así? Llega la luz. Los electrones ya no van a atravesar, solamente van a recorrer la superficie. Esta superficie va a responder a esta interacción con los electrones expulsando otros electrones. Y si solamente está interactuando la superficie, entonces la imagen que nosotros vamos a llegar a ver va a ser de la superficie. Porque los electrones que ellos botan es como que una luz que nosotros vamos a poder ver, pero solamente vamos a poder ver la superficie porque los electrones que están respondiendo son electrones de la superficie que previamente fueron excitados por otros electrones, electrones que no atravesaron, sino se quedaron solamente en la superficie. Entonces, la emisión de estos electrones secundarios van a ser detectados por el microscopio. Y con esta información se va a formar una imagen, hasta imágenes tridimensionales muy detalladas de la superficie, mostrando la textura de la textura de la superficie, la forma y también su relieve con gran precisión. Su textura, forma y relieve con gran precisión. Entonces, hasta ahí se va entendiendo, es como que solamente barre la superficie, no, o sea, escanea la superficie, no atraviesa. Y si las imágenes se van a quedar como imágenes tridimensionales, ahí entonces estas imágenes tridimensionales van a ser solamente de la superficie. ¿Por qué? Porque a diferencia del de transmisión o TEM, estas no van a atravesar, solamente van a ser imágenes de la superficie. Entonces, se ha entendido lo que es el microscopio electrónico, cómo estos ya no funcionan con una luz normal, sino que ahora funcionan como electrones asediados en el vacío, que tienen un comportamiento de luz, y estos al tener un comportamiento de luz van a tener una longitud de onda mucho más pequeña que la longitud de onda de la luz, y por ende van a tener un mayor poder de resolución. ¿Eso se ha entendido? ¿Se ha entendido, César? Oye, ¿por qué hay como 28 mensajes con el grupo de Biomol?
No. ¿Por qué están respondiendo ahí, mano? Y acá nadie entra, mano. Qué abuso. Kenji se entendió. Kenji está jateando, mano. Andrew, Estoy despierto, mano. ¿Qué fue? Andrew molesto. Ah, Adrián se ha conectado. Adrián, ¿estás conectado recién? Hace rato. Me gusta que Adrián prenda el micro, man. Recién dice. Ya, no hemos avanzado mucho. Repitamos todo, repitamos todo. Por mientras Adriana repita todo. Un chingo. Microscopio. Microscopio de luz, microscopio de electrones. Poder, límite de resolución. Campo claro, campo oscuro. Contraste, de fase, de polarización, de fluorescencia, confocal. Aunque sería bueno, ¿no? Porque ya no hablamos de microscopio. Ahora vamos a hablar de lo que es difracción de rayos. O sea, que no se quieren un repaso rápido de lo que es microscopio. No sé, depende de Kenji. Kenji, ¿quieres un repaso rápido, mano? Kenji. Kenji. Yo sí entendí todo, mano, no hay problema. ¿Alguien quiere un repaso rápido? Porque ya no tocamos microscopio a partir de ahora. Ahora vamos a tocar otros métodos que son para estudiar la célula. Modesto dice que no. Andrea. Aslin, ¿en todos entendieron? Adriana dice que no. Sigue, ya, lo seguimos. César, ¿tú has entendido? Claro, bueno, si tú me has enseñado el tema. Mentira, gente, César no me enseñado nada. Es broma, es broma. Ya. En lo que es la difracción de rayos X, por acá de hecho tengo un apunte. Así que voy a guiarme un apunte, gente. ¿Se escuchan los papelitos? Ya. Ok. Primero vamos a leer lo que se trata de difracción de rayos X. La difracción de rayos X es una técnica que permite conocer cómo están organizados los átomos dentro de una sustancia. Así que vamos a anotarlo acá. Importante, permite conocer cómo están organizados los átomos dentro de una sustancia. Su principio se basa en que los rayos X tienen una onda extremadamente pequeña. Ya habíamos hablado de rayos X, ¿no? ¿En dónde? ¿En dónde lo hablamos? Hablamos en el de confocal. Pero aquí hablamos de un rayos X que excitaba sustancias que tenían fluorocromos. Ahora vamos a hablar de otras sustancias que ya no tienen estos fluorocromos. Entonces, su principio, en pocas palabras, se basa en el uso de rayos X. Para que esta técnica funcione, la molécula que se tiene que estudiar, ya sea proteína o ADN, primero debe ser purificada y cristalizada. ¿Qué significa eso? Primero vamos con purificada. Purificada es que esté, por así decirlo, virgen, sin mezclarse con otros, sin que haya sido alterados previamente. O sea, vamos a decir, sin mezclarse. Oye, sin mezclarse. Ya. ¿Esto por qué? Porque si hay una mezcla, los rayos se van a dispersar. En cambio, cuando está purificada, está limpia, los rayos van a atravesar así, de manera recta, lo cual va a permitir una mejor visualización. Pero si hay como que una muestra que no es tan pura, a los rayos van a pasar por acá, van a pasar por acá y va a ocurrir completamente todo un desorden, un caos. Otra cosa que tiene que haber es que esta tiene que estar cristalizada. ¿Por qué? Y esto es importante, tan importante que lo voy a subrayar. Porque cuando está cristalizada hay un mayor orden, hay una mayor organización. Hay una organización y esta organización se llama organización repetitiva. ¿Y qué quiere decir que tenga una organización repetitiva? Ah, que cuando va a analizar una estructura va a ser casi igual para todos, para lo cual se va a demorar la misma velocidad que demoró para una estructura, va a demorarse para otra. ¿Por qué? Porque como son iguales, no va a demorar más en una parte que en otras. Como en este caso, hablábamos de lo que son los, los elementos anisotrópicos, que sí demoraban, sí cambiaban la intensidad de la iluminación, dependiendo de qué lado atravesaba la luz. En cambio, este no. Como está cristalizada, van a tener un orden, un mejor orden, una organización repetitiva. Y también va a ser regulada.
Entonces, eso es lo que se necesita. Primero, que tu compuesto, tu molécula, ya sea proteína o ADN, esté purificada, o sea, sin mezclarse, virgen, por así decirlo, también esté cristalizada. ¿Qué significa cristalizada? Que tenga una mayor, una organización, un orden. Entonces vamos a ponerlo acá. Unas de rayos X se va a disparar contra este cristal. Es como que ya, sustancia, rayos X, la dispara. Listo. Más de eso no. Punto 2. Los planos de átomos dentro del cristal desvían o difractan los rayos de una forma muy específica. Ya. ¿Cómo lo puedo explicar acá? Con esto. Una pequeña imagen. Muestra cristalizada, que es justamente lo que le estoy diciendo. Va a haber el haz de rayos X, pues va a atravesar, ¿no? ¿Y qué dice acá? Que los planos de los átomos dentro del cristal van a desviarse o difractarse, también es la palabra, de forma muy específica. Como lo podemos ver acá, estos van a desviarse de maneras muy específicas, de maneras ordenadas, es decir, van a seguir un cierto orden en cómo van a recorrer las cosas, ¿no? Por así decirlo, para que ustedes lo entiendan. Entonces dice, luego ya, lo que pasa es que cuando estos se van a desviar o se van a desviar de una forma muy específica, ellos van a dejar un patrón de difracción, que es lo que justo dice acá. A ver, no lo he puesto, no lo he puesto. Si no lo puse es porque lo voy a explicar. Ya. Vamos a dejar acá. Cuando se desvían, ellos van a dejar un pequeño patrón de difracción. ¿Qué es un patrón de difracción? Es una huella que deja el láser. ¿Cómo así? Que cuando el láser pasa, atraviesa la muestra, va a dejar una pequeña huella. Esta huella. Esta huella, estas huellas que deja, se llama patrón de difracción. Y esto de acá va a depender netamente del orden que tengan estos átomos. Huella que deje el láser, que, este no es, que depende, que de qué depende del orden de los átomos. Ya. Entonces, luego, mediante un análisis matemático de ese patrón, ¿qué patrón? El patrón de difracción. Los científicos van a poder obtener un mapa de densidad de electrones. ¿Qué es un mapa de densidad de electrones? El mapa de densidad de electrones es como una guía que indica dónde están los átomos. Vamos a poner acá. Guía que indica dónde están los átomos. ¿Cómo lo hacen? Porque, ¿qué vemos que lanza un láser? Un rayo, un rayo láser, los rayos X. Los rayos X lanzan electrones. ¿Y qué pasa con los electrones? Los electrones van a estar así, ¿no? Se van a desviar el rayo acá, ya. Entonces, estos van a dejar un patrón de difracción, patrón que va a ser analizado, porque este patrón va a dejar un mapa de densidad de electrones. Este mapa de densidad de electrones, lo que va a hacer es que va a encontrar electrones. ¿Y por qué dice que es una guía que indica dónde están los átomos? Porque los electrones usualmente se apegan a los átomos. Electrones que se juntan con los átomos. O sea, se ponen alrededor. Y una vez que tú ya tienes este patrón,
este patrón, o sea, esta guía, este patrón, esta guía, entonces tú ya vas a poder encontrar la ubicación. La ubicación de los átomos. Y mediante una reconstrucción, tú vas a poder armar hasta modelos hasta modelos tridimensionales. Modelos tridimensionales. Entonces, ¿qué dice el tercer paso? Luego, mediante un análisis matemático de este patrón, el patrón de difracción, los científicos pueden obtener un mapa de densidad de electrones. Este mapa de densidad de electrones, ¿qué le va a dar? Le va a dar la ubicación de los átomos. Pero entonces, si es la ubicación de los átomos, ¿por qué le dicen mapa de densidad de electrones? Ah, porque los electrones se ponen alrededor de los átomos. Y entonces esto va a ser como una guía para que sepan dónde están los átomos. Entonces, si tú tienes una parte de donde está este átomo, tienes otra parte, entonces vas haciendo como una reconstrucción, ¿no? Entonces dice que muestra dónde se encuentran los electrones en la molécula. Claro, porque vas a empezar a reconstruir y una vez que ya vas reconstruyendo, simplemente pues vas a poder armar una estructura tridimensional. Entonces, la cosa funciona así. A ver, si por acá creo que está. Ya. Acá hay un cristal, ¿no? Cristalizado. Recibe lo que es la explosión, los haces de rayos X. Estos haces de rayos X se mueven en un orden específico. Supongamos acá, 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 acá. Ya. Un orden específico. Este orden va a dejar lo que es un patrón de difracción. Esta es una huella que deja el láser y va a depender del orden de los átomos. Porque recordemos que para que podamos estudiar mediante el método de difracción de rayos X, el átomo tiene que estar purificado y cristalizado, por lo cual significa que tiene que estar ordenado. Y esto es al tener un cierto orden, pues entonces el orden va a depender de por dónde pasa el láser. Y esta va a ser la huella que deja el láser. Pero ¿qué hay en esta huella que deja el láser? Pongamos que esta es la huella que deja el láser. Huella que deja el láser. En esta huella también vamos a encontrar electrones. Electrones que van a estar alrededor de los átomos, alrededor de las moléculas. Y entonces, como tú ya tienes la posición de los electrones y mediante esta posición de electrones tú hallar la posición de los átomos o moléculas, ¿esto cómo se llama? Se llama mapa de densidad de electrones, que es una guía por dónde van a estar los átomos. ¿Cómo sabes por dónde van a estar los átomos? Ah, porque están los electrones alrededor. Entonces, si tú ya tienes una partecita, que es esto, el mapa de densidad de electrones, que justo encontramos electrones acá, que están alrededor de qué? Ah, de las estructuras, de las moléculas, de los átomos. Entonces tú con esto vas a ir haciendo una pequeña reconstrucción. Si bien ya tienes una partecita de acá, vas a poder reconstruir otra partecita de acá, otra partecita de acá, hasta que puedas reconstruir todo un modelo. Un modelo que puede llegar a ser llegar a ser primero un bidimensional y puede terminar siendo un tridimensional. Entonces, este es un método de estudio de célula completamente diferente al microscopio, porque este va a ser una reconstrucción de la célula a partir de rayos X, que siguen otro principio, que para que la célula o molécula, en este caso proteína o ADN, se pueda estudiar, tiene que cumplir ciertos requisitos, como que tiene que estar puro y cristalizado. Y entonces va a seguir un patrón diferente. Vamos a hallar primero un pequeño mapa de por dónde estuvieron los electrones, por dónde pasó primero, por dónde pasó el rayo láser, ¿no? El rayo X. Ya. Después, en este pequeño recorrido, vamos a encontrar ciertos electrones, la cual se va a conocer como el mapa de densidad de electrones. Y entonces, como estos electrones, vamos a usarlos como guías para hallar dónde están los átomos o ciertas moléculas. Vamos pudiendo reconstruir poco a poco hasta que podamos reconstruir una estructura bidimensional y próximamente una estructura tridimensional.
Así que ya, ¿se llegó a entender esa parte? Hay preguntas acerca del modelo de difracción de rayos X. Andrew dice que sí. ¿Quién está? Se dejó entender. ¿Quién más está por ahí? Adriana dice que sí. Wasabi. Camila, pero ¿qué Camila? Conozco dos Camilas. Camila, Alexandra. Ah, mira ya. Ya. Bueno, por ahí un saludito. Mi gente de sección 4. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es la histoquímica, que es diferente, es otro modelo de estudio, porque ya terminamos, literalmente es histoquímica, citoquímica, fraccionamiento celular y cultivos celulares. Ya solo algunas preguntitas. Primero con histoquímica. La histoquímica, que ya está claro acá, pero voy a explicar punto por punto, por si acaso no se llega a entender algo. La histoquímica es una técnica muy útil para estudiar la forma y estructura de diferentes tipos de tejidos biológicos. La histoquímica es una técnica muy útil para estudiar forma y estructura de diferentes tejidos biológicos, tanto vegetales como animales. Su principio se basa en que los componentes del tejido, su principio se basa en que los componentes del tejido reaccionan con ciertas sustancias. Estas sustancias pueden ser ciertas reacciones químicas o colorantes. Sustancias químicas colorantes. Así que vamos a ponerlo acá. Pueden ser sustancias. Pueden ser ciertas reacciones químicas o pueden ser ciertos colorantes. Lo que permite identificarlos al microscopio. Y tenemos que entre los colorantes más usados, que este no es un dato quizás que vaya a venir, pero sí para tenerlo en cuenta, vamos a encontrar toda esta lista, que puede ser el ácido periódico, de Schiff, la tinción de Cien-Nelson, el método de Grant y la hemotoxilina goizuina, o entre otros. Básicamente, en palabras así, no tan, unas palabras más coloquiales, por así decirlo, este tipo de histoquímica, ¿cómo va a ser para detectar, para estudiar la forma y estructura de diferentes tejidos biológicos? Simplemente que se va a echar, se va a producir ciertas reacciones químicas o se va a dar ciertos colorantes que va a hacer que estos reaccionen con componentes de tejido y estos van a colorearse, van a dejarse ver a través del microscopio. Quizás esto puede sonar muy similar a lo que es el principio de fluorescencia, pero créanme que es diferente. ¿Por qué? Porque si bien hay una parte que son fluorescencia secundaria, que es cuando los cuerpos no tienen fluorocromos naturales como tal, sino se le pone para que cuando sean excitados por cierta luz en específico, estos lancen un brillo. Lo que pasa con la citoquímica es completamente diferente. ¿Por qué? Lo que es la histoquímica es completamente diferente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos echando un colorante. Pero este colorante no va a producir ningún brillo, sino que va a hacer que ciertas estructuras en específico sean observables por el microscopio. Entonces, hasta ahí va esta idea de la histoquímica. Ahora vamos con la inmunohistoquímica, que es similar. Pero que en este caso es un poquito más corto. La inmunohistoquímica es una técnica que permite identificar y observar proteínas específicas dentro de un tejido, y para lograrlo se va a utilizar anticuerpos especiales que se unen solo a estas proteínas. Y estos van a actuar como marcadores que las hacen visibles bajo el microscopio, actuando como marcadores que las hacen visibles. O sea, si acá nosotros en la histoquímica producíamos ciertas reacciones químicas o colorantes para hacer que la estructura se vea colorida, no. En inmunohistoquímica es algo similar, pero en este caso va a ser para ciertas proteínas específicas que van a reaccionar a ciertos anticuerpos especiales, que al reaccionar solamente con ciertas proteínas específicas van a hacerlas visibles, van a hacerlas como que coloreados. Esto bajo el microscopio. Como lo podemos ver acá, vamos a encontrar que, que ciertos anticuerpos han coloreado a ciertas partes específicas de una proteína. Esto va a ayudar a que se identifiquen y a que podamos en el microscopio sean más fáciles de identificar. Así que inmunohistoquímica. No solamente en el microscopio, porque esto también se puede hacer visibles en el microscopio. ¿Por qué? Porque son otras técnicas aparte del microscopio para estudiar la célula. En cambio, ¿qué pasa en la fluorescencia? Tenías que ponerle fluorocromos. ¿Para qué? Para que brillen. Pero ese brillo lo podías ver a través del microscopio. En cambio, la histoquímica, así no tengas microscopio, tú vas a poder ver que está coloreado. ¿Por qué? Porque ha reaccionado con ciertas reacciones químicas o ciertos colorantes. Y la histoquímica también vas a poder ver ciertas proteínas a los cuales se le han agregado ciertos anticuerpos especiales, pero no necesitas un microscopio. Claro que sí, para verlo quizás
de lo más pequeño, ¿no? Pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque estas ya están teñidas ya. Teñidas por la reacción con ciertos anticuerpos especiales. Ahora vamos con la citoquímica, que esta citoquímica de hecho va a juntar dos técnicas. Pero acá déjame ver mi apunte. Ya, ok. Esta citoquímica es una técnica que utiliza tensiones y microscopía, que es justamente lo que les voy a recalcar de nuevo. Lo que justo ya dije antes lo voy a recalcar ahora. Esta usa tensiones y microscopía. ¿Qué quiere decir que usa tensiones y microscopía? Primero que va a usar tensiones, ciertos colorantes o reacciones químicas. ¿Vistos en dónde? En la histoquímica. Pero también va a usar la microscopía. ¿Para qué? Va a usarlo para observarlas a través del microscopio. Para observarlas. Ay, carajo. No. Chama. Observarlas. Ya. Ya. Para que se observen, para observarlo. No. Ya, bueno. Pero sí se entiende. Luego, una vez que ya se unieron estos dos, o sea, es una técnica que combina dos tipos de técnicas para estudiar células. Esto es para analizar la composición química y las características de la célula. Gracias a ella es posible detectar la ubicación de distintas sustancias químicas, porque estas ya tienen cierta coloración que las va a hacer más fáciles de hallar. Gracias a ella es posible detectar y ubicar ciertas sustancias químicas dentro de las células, lo que ayuda a comprender mejor su función y estructura. ¿Por qué? Porque une dos principios, ¿no? Es como que literalmente es simplemente la combinación de histoquímica con un poco de microscopía. Por eso es que va a haber muchas claves que ustedes van a encontrar. Quizás hay una técnica que permite ver el color, que permite ver a través de ciertos colorantes, ¿no? Y quizás se usó hasta un microscopio. Y van a poder encontrar que a veces se va a usar histoquímica y citoquímica. ¿Por qué? Porque los dos son el mismo principio. Solamente que la citoquímica combina dos principios. En cambio, la histoquímica se basa solamente en lo que son colorantes y reacciones químicas para que cierta sustancia se coloree. ¿Para qué? Para que sean más fáciles de identificar al microscopio o no necesariamente con el microscopio. En cambio, la citoquímica sí. Es un poquito confuso porque también se pueden confundir. Hay bastantes similitudes en lo que es citoquímica y histoquímica, pero por ahora lo voy a dejar ahí. Vamos a hablar de uno de los últimos puntos. A lo que es fraccionamiento celular y centrifugación diferencial. Primero, ¿quién tenemos por fraccionamiento celular? Ya. Fragmentación celular. Espera, por acá creo que tengo mayor. ¿De esto no? Tengo mayor apunte, creo. Aquí está. Primero, lo más fácil. Fraccionamiento celular es simplemente el proceso de romper las células para separar sus componentes. ¿Y qué es centrifugación diferencial? Ya. Este es lo que vas a usar para ese proceso de romper células y separar sus componentes. Esta es la técnica principal. Técnica principal para separar. Allá, vamos a poner acá. Mediante centrifugaciones sucesivas. Para los que tuvieron el laboratorio en el que vimos el laboratorio de núcleo, se van a acordar que usamos centrifugación, un proceso para separar, para romper la célula y separar sus componentes. ¿Mediante qué? Centrifugaciones sucesivas. ¿A qué se refiere con centrifugaciones sucesivas? Sucesivas. A esa cosita que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Ya, pues con esto vamos a separar.
Entonces, sin más mucho que decir, es una explicación al sencillo, es un proceso de separación mecánica. Ustedes tienen que tenerlo acá, es un proceso de separación mecánica de partículas a través de un fluido por acción de la fuerza centrífuga. O sea, la fuerza que da vueltas y vueltas y vueltas. Lo podemos tener acá. ¿Por qué? Porque también va a actuar ciertas diferencias de densidad. Aquí lo vamos a poner. Acá hay una muestra, ¿no? Se van a ir separando las muestras, ¿no? Los van a tener acá, los van dando vueltas, centrifugación. Pero ¿qué pasa con la centrifugación? Ah, ya, por diferencia de densidades, porque vamos a notar diferencia de densidades. Por diferencia de densidades, vamos a poder hallar esos componentes, porque unos componentes se van a ir para abajo y otros componentes se van a ir para arriba, lo que son nuestros solventes, ¿no? Entonces, vamos a encontrar al final así. Lo que podemos encontrar como el sobrenadante, ¿no? Y que justamente va a usar lo que es el detergente. ¿Se acuerdan que en el laboratorio de núcleo usamos un detergente? Claro, ¿esto para qué era? Era para separar las proteínas histonas de lo que puede estar el núcleo, del núcleo, ¿no? Del material genético, me parece. No lo recuerdo muy bien, pero algo así era. Entonces, ¿qué? Este es un proceso donde vamos a usar una pequeña muestra, la vamos a tipo partir en pedacitos como hicimos en esa vez. Va a haber un pequeño proceso de centrifugación. Después, por diferencia de densidades, una parte se va a ir para abajo, otra partecita se va a ir, una partecita se va a ir para abajo, se va a ir para arriba. Luego puedes usar otras cositas para que puedan observarse mejor, como el detergente, que permitió observar una mayor diferenciación, ¿no? Ok, y ya para continuar voy a hablar del último punto, que puede ser algo muy similar, puede ser algo muy conocido. Cultivos celulares, que acá no es el punto 6, acá debe ser el punto 7, pero seguramente me he equivocado, así que ya, olvido. Los cultivos celulares son un conjunto de técnicas que permiten mantener células fuera del organismo. Aquí está la clave, permite mantener células fuera del organismo. Esas células, ¿cómo se conocen? Como se conocen como in vitro. Células in vitro, ¿qué son? Que no están en el organismo, pero están vivas, conservando lo más posible sus características fisiológicas, bioquímicas y genéticas. ¿Esto qué quiere decir? Que puedan seguir vivas y seguir creciendo. Entonces, para esto le crean un ambiente especial que va a imitar el ambiente quizás de nuestro cuerpo, donde la célula está completamente viva, se desarrolla, crece, se subdivide, crece, ya dejan, madura. Y bueno, entonces esto va a permitir que estudiemos, va a permitir, permite estudiar y experimentar con células vivas de manera controlada y sin alterar su composición. No, sin alterar sería su comportamiento natural, porque la célula tiene que estar tal como está en nuestro cuerpo o en su hábitat actual. No tiene que cambiar nada, es como si estuviera en un zoológico. Entonces esto es lo que son los cultivos celulares. Como podrán ver, puede ser una pequeña célula que ya se dividió, que se va a seguir dividiendo, que va a crecer, que va a madurar, solamente que ya no va a estar en el ambiente que siempre está, ¿no? Va a estar en un pequeño ambiente. Artificial. ¿Qué va a permitir? Va a permitir que conserve lo más posible sus características fisiológicas, bioquímicas y genéticas. Esto ha sido todo por la parte de lo que es métodos de estudios de la célula. Hemos visto microscopía, los microscopios de luz, la microscopía electrónica, la difracción de rayos X, la histoquímica, la inmunohistoquímica, la citoquímica, el fraccionamiento celular, los cultivos celulares y ya.
Ahora vamos a pasar con las preguntitas. Como habrán visto, este material está un poco rapidito, así que no he podido armar algo muy concreto. Pero espero que se haya podido entender. Dígame si hay alguna duda, porque ya hemos terminado con el tema. Vamos a pasar con las preguntas. Yair, ¿qué tal, Mineta? ¿Entendiste? Fernando Jara. Adriano, ¿ha entendido todo? César, ¿has entendido? Wasabi. Voy a organizar. Sí entendió, Mineta. Está Adriana. Andrew, se durmió. Ángela, Ángela, ¿estás por ahí? Ángela, que ayer ha roto récord, hermano. Annie, pero no sé si es Annie de Labo, porque hay una Annie de Labo que yo conozco. Igual he pasado a mi link por Labo. Pero si eres Annie de Labo, un saludito. Eh, Camila también. Aslin por ahí. Aslin, ¿sigue despierta? Aslin. No, mano. Prende el micro, Aslin, a ver si eres tú. Sí, Marco, solo que a la par hago, estoy haciendo las Oh, planchitas, las planchitas. que a la par, dice, pero, man, la concentración tiene que estar 100% acá, man. Nana, multitarea, dice. Tu flaco también es multitarea, causa. Dana. Oh, el chileno. Oh, el chileno, te pasé el link. Ah, no, pero lo publiqué en mis historias. Emir, no te saco, man. Jara, Gabriel, Gabo. Creo que es el Gabo de Tefi, mano. Yair, meto Yair de Tefi. Juan Dairon Sánchez, Julián Moquegua. Yara, Luca. Ah, no me he dado cuenta que Luca había entrado. Robert Bayón y Wasabi. Wasabi, ¿sigues viva? Oh, ¿qué pasa? No demora mucho la clase. Ha demorado menos, incluso porque no explicamos. A ver, les voy a dejar las preguntitas para que ustedes las vayan resolviendo. Y como es costumbre, les voy a dar 5 minutos. 5 minutos en los que me voy a encargar de hacer algo. Así que ahí se las dejo. Hay una pregunta por acá, pero yo las voy a dejar acá, ¿sí? Así que ya estoy volviendo.
Ya, ¿cuánto tiempo ya pasó, César? César. ¿Qué? ¿Qué? Pero, mano, ¿quieres que te cuente algo? Pero te cuento después de que respondamos las preguntas. ¿Cómo vas con la grabación? ¿Bien? Ya, ok. Ahorita vamos a ir respondiendo. Solamente quiero ver si todos están activos por ahí. Así que vamos a ir con la primera pregunta para que la vayan leyendo bien. Por ahí quiero que Andrew, que me ha estado hablando, quisiera que me responda esa preguntita. Vamos a ver con las dos primeras. Es que no se enfoca, creo. Eso sí va a enfocar. Ya. La primera, vamos a ir con esto, ¿no? Según la fórmula de AB, que para los que no recuerden cuál es, igual yo mencioné que no es necesario aprenderla. Es esta mis chiquis, que es distancia mínima es igual a 0,61 por la longitud de onda, lambda también, entre n por el seno de teta. Ya. Decía, ¿qué factor se puede mezclar para mejorar el límite de resolución de un microscopio? ¿Se acuerdan del que eso yo lo mencioné? Que, o sea, quiero ver claves primeramente para saber quiénes están atentos. Ahí Ayer ha puesto casa. Andrew me ha escrito mi WhatsApp, no sé por qué. Pero me ha dicho casa también. Que sí, exactamente. Entra Cosmo, mano, recién. Camila Minaya por ahí me ha dicho casa. Melanie Vargas me ha dicho casa. Y sí, exactamente que es que cuando. Primero, cuando usamos una longitud de onda menor, ¿qué teníamos? Que llevamos un mayor poder de resolución. ¿Y qué nos dice la pregunta? Según la fórmula de AB, creo, AB, ¿qué factor se puede modificar para mejorar el límite de resolución del microscopio? En otras palabras, el poder de resolución. Puede ser utilizar luz de menor longitud de onda. Es por eso que los microscopios electrónicos se ven mucho, mucho mejor. ¿Por qué? Porque la longitud de onda que usa la luz es mucho mayor a la longitud de onda que usan los electrones. Entonces, por eso viene a ser casa. Ahora vamos con la segunda pregunta, para la cual sí voy a dejar un minutito porque se me apaga la laptop, así que voy a conectarlo. Ya que dicen la segunda pregunta, ahora vamos a leerla. Dice, ¿qué técnica de microscopía es ideal para observar células vivas sin necesidad de tinción, ya que convierte las diferencias de fase de luz en diferencias de intensidad? La clave aquí creo que está en lo que es células vivas y otra clave está en diferencias de intensidad. ¿Cuál es la clave? Por ahí me están diciendo beso. Oye, no había visto el chat. Pero mi neto Kenji. Si no responde Kenji, no sigo, man. Andrew, pendejo. Está bien, que sí es la microscopía de contraste de fase, que para los que no lo recuerden, vamos a ir acá a recordarlo. Es esta, donde recordemos que cuando se analiza una célula, atraviesa una luz. Esta se va a encontrar que no todas las luces atraviesan de igual manera por todos los lugares. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de densidad. Algunas partes tienen una mayor densidad, otras partes tienen una menor densidad. Entonces, ¿qué va a aprovechar? El microscopio va a aprovechar esto para detectar diferencias de intensidades. Por lo cual nos va a mostrar una imagen donde una parte va a estar con más brillo y otra parte con menos brillo.
Y como lo dije, ya que no se usa tinción en esta técnica, es pues importante, es ventajoso porque nos va a ayudar a examinar células vivas. También en las de campo oscuro les dije que no se usaba una tinción, pero directamente las de las de contraste de fases sí son más directas para observar células vivas. Ahora, respecto a cuál es la principal ventaja de la microscopía confocal. Yo se los mencioné. Casa, dice Ángela. Casita, dice Cachimbo. Andrew dice casita. Permite obtener imágenes tridimensionales de alta resolución eliminando el ruido de fondo. Y sí, esta es la clave. Y vamos a volver a por qué es la clave, para explicarlo, ¿no? ¿Qué hacía la confocal, no? La confocal, ay no, perdón, ya. La confocal usaba un láser. Este láser excitaba componentes que tenían ciertos fluorocromos. Y como estos fluorocromos podían lanzar haces de luz para todos lados, había un sistema especial de detectores que solamente recogían luz en el lugar específico donde se apuntaba el láser, lo cual hacía la imagen demasiado detallada. Y si tú primero obtenías la imagen de una capa, luego de otra capa, entonces ibas recolectando, ¿no?, de distintos planos. Y en conjunto estos planos te iban a dar estructuras en 3D. Entonces sí, efectivamente, esta es la clave. Ahora vamos con una cuarta pregunta. ¿Qué tipo de microscopio electrónico proporciona imágenes tridimensionales de alta resolución de la superficie de la muestra? Claro, ahí están diciendo Dayanita. Eso me creo. Sí, y tienen razón. El microscopio electrónico de barrido, o MEP, Dorito Orbegoso. No me crea ese. Este es para superficies detalladas. En cambio, el microscopio electrónico de transmisión, ellos no eran para superficie, ellos eran para la estructura interna porque atravesaban, ¿no? Estructura interna. Eso sí, la clave es este tipo. Ahora vamos con una última preguntita. Esta también es respecto a otro tipo que usamos, la inmunohistoquímica. ¿Qué clave sería esto? Ángela dice besito, Andrew dice besito. Brunella Horna. Uy, ¿qué pasa? Eso me crea. Esa clave de Julián Moquegua. Voy a vender a Julián Moquegua, mano. Me está provocando. Ya, pero sí, es cierto. Las inmunohistoquímicas, recordemos que era para detectar proteínas específicas. Proteínas específicas que reaccionaban con ciertos anticuerpos, ¿no? Anticuerpos que las hacían, que les daban cierto color característico. Así que sí, no te voy a vender Julián. Así que sí, la respuesta es besito. Anticuerpos que actúan como marcadores específicos. Ahora sí que hay una parte de práctica que tendríamos que tocar, pero con César hemos acordado que vamos a tocar primero un material teórico, que de hecho le he mandado por acá, que ahora voy a mandar a